Buenas tardes, profesora. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. Las emergencias. Bien, vamos a dar inicio, alumnos, a la sesión que tenemos el día de hoy. ¿Cómo van, alumnos, con sus trabajos, sus foros, sus podcasts? ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, ¿cómo van, alumnos, con sus trabajos? ¿Van avanzando? ¿Algún problema con el trabajo? Vamos bien, Miss. Estamos avanzando, Miss. Ya, por favor, revisen la fecha de entrega de sus trabajos. Sí, el podcast es primero y luego es el foro y la tarea, ¿ya? No vayan a tener inconvenientes al momento de presentar. Ujú. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar pues de las hemorragias y de las heridas, ¿ya? Como ustedes ven, ya nosotros hemos hecho la parte práctica en este caso. Ya hemos hablado de cómo detener una hemorragia y cómo detener una fractura. No, perdón, cómo detener una hemorragia. Ok.
Objetivos para la sesión del día de hoy. Dice, al término de la sesión, el alumno estará en las condiciones de poder, 1, definir correctamente el concepto de heridas y hemorragias, que es lo que vamos a hoy día hablar, a diferenciar. Describir los procedimientos de primeros auxilios para heridas y hemorragias y aplicar el protocolo para control de hemorragias y curación de heridas. Bien, vamos a revisar un poco de anatomía. Sabemos que la piel tiene 3 capas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la primera capa? La dermis. Epidermis. ¿Cómo? Muy bien, Epidermis. Dermis. Luego, La dermis. La La dermis. dermis. muy bien. Dermis. Y luego, La intradermis. Hipodermis. No, hipodermis. así es. Epidermis, dermis. ¿Qué significa dermis? ¿Qué significa dermis? Encima de la piel. No, solamente dermis. ¿Qué significa dermis? ¿Piel? Chicos, ustedes han llevado inyectoterapia. ¿Cómo han aplicado las vías parenterales? Dermis significa piel. Dermis significa piel. Epidermis encima de la piel e hipodermis debajo de la piel. Médicamente, en terminología médica, dermis significa piel. ¿Ya? Entonces la piel nosotros lo vemos como un solo órgano, ¿no? Pero sabemos que tiene 3 capas. Sin embargo, piel llamamos pues muchas veces a la primera capa, ¿no? Lo que ustedes ven, ¿no? Esa es la primera capa de la piel. Debajo está la segunda capa, propiamente dicha, los receptores nerviosos, el músculo erector del vello, las glándulas sudoríparas, la vascularización capilar, ¿no? Eso es propiamente la piel, ¿ya? Ojo. Bueno, entonces, dice, la herida es una lesión caracterizada por la alteración, ¿no? Por la pérdida de la continuidad normal, es decir, de la integridad de los tejidos blancos del cuerpo, blandos, perdón, del cuerpo. En ese caso, hablamos de la piel, del músculo, del tejido celular subcutáneo, la TCSC, ¿no? Tejido celular subcutáneo, los nervios, órganos, etc. En eso consiste una herida. Propiamente una herida es la discontinuidad de la piel. Es la discontinuidad o la pérdida de integridad de este órgano blanco, ¿no? Generalmente nosotros nos referimos a heridas cuando vemos ya la parte externa del órgano. En este caso, la parte externa que estamos observando es la piel. Ahora vemos aquí las 3 capas de la piel, ¿no? Y debajo de las 3 capas de la piel deberíamos encontrar al músculo. Ahora vemos a la clasificación. Acá. Tenemos entonces a la herida leve y a la herida grave. ¿Cuándo? Según la clasificación, cuando es una herida leve, dice cuando solo afecta la epidermis y se ha producido hace menos de 6 horas, ¿no? Así como ustedes ven en la imagen. Y una herida grave, dice, afecta las capas profundas de la piel, es decir, la hipodermis. Incluso puede llegar a afectar los órganos internos, o sea, debajo de la hipodermis tenemos al músculo y al hueso. Presenta hemorragia,
es extensa y por lo general puede ser infectada, está sucia, ¿no? Puede tener también cuerpos extraños enclavados y se ha producido hace más de 6 horas. Estos son los criterios que nosotros vamos a aplicar para seleccionar a una herida grave. Ojo, ojo con estos criterios, por eso se llama criterios. Para que una herida sea grave, no necesariamente debe estar sucia. No necesariamente debe tener hemorragia. ¿Sí? No necesariamente, por eso hablamos de criterio. Puede tener 1, 2 o 3 variables de las que se ha mencionado en la herida. Por ejemplo, esta herida que ustedes ven acá, en la imagen, pregunta, ¿tiene hemorragia? ¿Ven que tiene No. hemorragia? No, no No. tiene. profesora. ¿Está sucia? No. No. No, No. No. Pregunta, ¿deja de ser grave porque no cumple con estas dos funciones o estos dos No. criterios? no, No, Miss, no, porque ha Miss. pasado más capas de la piel. Claro, muy bien. Entonces, aquí criterio, ¿no? Ojo, no se dejen llevar solo por la teoría, hay que entender la teoría. Entonces, va a cumplir la mayoría de estos criterios, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una herida como la que están viendo en la imagen, es, es grande, ha pasado más de las 3 capas de la piel, ha llegado al músculo, al hueso, es una herida extensa, ¿no? La primera, profunda, llegó al órgano interno, tiene cuerpo enclavado, me parece que no, no tiene cuerpos enclavados, me parece que no, ¿ya? Se ha producido hace más de 6 horas, me parece que sí. Basta con esto y ya puedo sospechar de una herida grave, ¿ya? No necesariamente está sucia, no necesariamente presenta hemorragia, no necesariamente presenta cuerpos extraños enclavados, pero sí es muy extensa, ¿ven? Entonces ya, con eso es suficiente. ¿Y alumnos? Sí, profesora. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Miss, una consultita. Lo que estamos Sí, viendo en la herida grave, esa capa está cosiéndolo solamente la epidermis o hay varias capas que coser. no, acá hay varias capas. Acá primero hay que ver el hueso, ¿no? Si el hueso está fracturado o no. De repente Ah, tienen que poner clavos, no lo sé. Y aquí se va a ir suturando, no la piel, ¿no? Porque si no va a quedar un vacío adentro, es por capas, ¿no? Ahora, hay que ver la anatomía del paciente, porque ¿qué pasa? Cuando el paciente es obeso, entre el músculo y el hueso habrá más tejido celular subcutáneo. Lo normal es que no exista, lo normal es que el tejido celular subcutáneo esté en la tercera capa de la piel. Pero sucede que hay algunos pacientes que son obesos, ¿no? Y que puede, entre el hueso y el músculo, podría tener tejido celular subcutáneo. Si ese fuera el caso, habrá que suturar la capa que se encuentra entre el músculo y el hueso, ¿no? Hay que ir afrontando. Luego viene el músculo, luego la tercera capa de la piel y por último, la última capa. Entonces va por capas aquí, ¿no? De acuerdo a la profundidad, ¿ya? No es aquí solamente la piel, sino hay que ir afrontando las capas, ¿no? Creo que este es el hueso, me parece que este es no sé si es una pierna o es un brazo, me parece que es pierna, me parece que es la rodilla, no estoy segura, Parece una pierna. sí, sí, pues. ¿no? Me parece que es la Entonces, pierna. eso, Miss, y Bueno, de ese es el nosotros hueso. no es el trabajo, ¿no, Miss? Tiene que hacer un especialista. Claro, eso lo hace el traumatólogo. Como es una herida, pues, si es una emergencia, eso lo hacen en trauma shock. Sí, y eso lo hacen las personas especialistas, ¿no? Claro, Miss. que ya les dije, ¿no? Siempre hay que pensar en una situación extrema, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a centros de salud de nivel 1-1, en un establecimiento de salud de nivel 1-1 no hay médico, ¿no? ¿Dónde hay establecimientos de salud 1-1? Pues lejos de Lima, ¿no? En los caseríos, en los anexos, imagínate. ¿Los accidentes se pueden presentar allí? Sí. Entonces, hay que ponernos también en esa situación extrema
¿no? Que no sabemos en dónde vamos a estar. Bueno, el hecho es de que aquí, ¿no? Se va a afrontar por capas. Primero el músculo, esta parte de acá, también, ¿no? Tratar de afrontar. Aquí aparentemente se puede, pero a la hora de presentar o de afrontar los dos tejidos, no sabemos. De repente aquí el paciente ya perdió una porción de piel, ¿no? De repente aquí le falta una porción de piel, habrá que hacer un injerto. Hay que evaluar esa herida, ¿no? O simplemente se puede afrontar, ¿no? Yo creo que acá le falta, como ustedes ven, parece que le falta. Me parece que aquí han llegado hasta acá y lo han dejado ahí porque acá falta una porción de piel. Entonces tendrán que hacer otra opción, ¿no? De otra manera. Ya, pero la idea es de que si yo veo una herida profunda, pues voy a tener que ir afrontando por capas. No sé si el día que hicimos la práctica, el día lunes, todos vieron cómo afronté las capas al final. Creo que algunos no me estuvieron al final. Ay, vamos a cancelar aquí. El hecho es de que se va a ir afrontando por capas. ¿Ya? ¿Me dejo entender cuando digo por capas? Sí, Por ejemplo, Miss. si yo tengo la herida abierta, ¿no? Sí, Abajito está el músculo, entonces yo voy a tener que ir afrontando la capa de abajo del músculo, ¿no? Uno, afrontando. Y ya para que cuando afronto la herida ya se hace más con un diámetro menos grande, ¿no? Y ahora sí yo puedo afrontar la parte de arriba, de la piel propiamente dicha. ¿Ya? Ujú. Ya. Ustedes necesitan bastante práctica, chicos, para todos estos temas de heridas, ¿no? Necesitan ver, estar allí en la práctica, para que ustedes solitos puedan ya dar un mejor criterio, ¿no? A todas esas preguntas que ustedes tienen. Claro, en teoría se nos formulan muchas preguntas y muchas de esas también en la práctica ustedes solitos, cuando van a ver, ya se van a dar cuenta de que, sí, ¿no? A veces es mejor ver, practicar, estar allí mirando para que uno mismo tome la decisión qué voy a hacer. Por eso es que el curso o la carrera es teórica, práctica, ¿no? Teoría, base, pero la práctica refuerza mucho más la parte teórica. Todo, incluso en medicina, todo es criterio, no, no hay nada, claro, los protocolos se van a cumplir, ¿no? Los protocolos, las normas, eso sí se cumple, pero en cuanto al manejo, al criterio o a la evaluación del paciente, eso va a ser ya de acuerdo a cómo se presenta el paciente, ¿no? Cómo evoluciona el paciente. Bien, continuamos entonces. Complicaciones de una herida. ¿Cómo es que se complican las heridas? Dice, las complicaciones más importantes que pueden derivarse de una herida son: se complica cuando el paciente presenta una hemorragia y cuando presenta una infección. Entonces, una hemorragia, ¿no? Dice, importante saber tratarla de manera inmediata porque puede llevar a un shock. ¿Qué tipo de shock hablábamos esa vez? ¿Cómo se llama ese tipo de shock? Hipovolémico. Ajá, Hipovolémico. Hipovolémico. volémico. Volémico. Ya, el tipo de shock hipovolémico significa pérdida o disminución del volumen de Sangre. líquido, o en este caso, principalmente La si hablamos de una sangre. hemorragia, estamos hablando de una sangre, ¿no? De la pérdida de sangre en el cuerpo. Muy bien, entonces la hemorragia es un criterio que vamos a nosotros a tomarlo en cuenta para valorar la gravedad o la complicación de las hemorragias. Dice que dice. Ah, ya. Uy, espérame. Ya, listo. Pues lo veo. Y el otro criterio es la infección. ¿Dónde está? Aquí está. Es la infección. Claro, ¿no? La infección va a depender de la gravedad de la infección. Puede ser una infección inicial, ¿no? Que recién el paciente está presentando señales de infección, que es mejor detectarlo a tiempo que detectarlo ya cuando la herida no cierre o cuando presente pus, ¿no? O cuando es muy doloroso la herida. Entonces dice, la infección, si es leve, enlentece el proceso de curación y causa fiebre. Ya sabemos, chicos, que toda infección, acuérdense de esto, toda infección
Así sea del uñero que te ha sacado en el pie o donde tú tengas, puede tener una infección y esa infección te puede llevar a una fiebre. Toda infección, todo proceso inflamatorio a causa de una infección es condición de fiebre. Bueno, entonces causa fiebre y dolor intenso, ¿no? Si pasa a ser grave, puede conllevar a la pérdida del miembro afectado, ¿no? O incluso shock y muerte, ¿no? Una sepsis, por ejemplo, ¿no? Una infección generalizada. Entonces, la infección, inicialmente, alumnos, cuando una herida está infectada, el proceso de cicatrización va a ser más lento. Acuérdense de esto, ¿ya? Una herida infectada, claro, se va a curar, sí, puede cerrar, puede afrontar, puede cicatrizar, sí, pero este proceso va a ser más lento. Ahora, también hay que pensar en la gravedad de la infección. Hay niveles de infección, sí. Yo puedo tener una infección en la herida, pero sin necesidad que yo presente fiebre, sin necesidad de que en esa zona me esté doliendo. Hay pacientes en la que tienen infecciones en herida, pero que no manifiestan signos ni síntomas. No les duele la zona. Está inflamado visualmente, pero no hay dolor. Entonces, son señales que a nosotros de repente podemos valorar, ¿no? Para saber cuál va a ser el proceso de cicatrización de esa herida. Entonces, si ustedes ven al paciente con la herida que duele, molesta, ¿no? Incluso se siente picor, ardor en esa zona, aparte del dolor, el paciente tiene fiebre, entonces ahí sí, el proceso de infección es mayor, ¿no? El proceso de infección ya cada vez va avanzando. Ahora, si es una fiebre sostenida, ¿cómo es una fiebre sostenida? ¿Qué quiere decir? Que el día 1, día 2, la fiebre se mantiene, ¿ya? De veras que hoy día voy a explicar el Cardex, porque por temas de tiempo ustedes se han dado cuenta que no hemos avanzado el Cardex. Hoy lo voy a explicar. Es bien sencillo, espero que entiendan con la explicación. Bueno, si yo veo de repente en la gráfica, ¿no? Que hay una fiebre sostenida por 1, 2, 3 días, entonces aquí sí, ¿no? Voy a pensar que la infección no es una infección de 1 hora o de un día, sino es una fiebre sostenida, ¿no? Ahora, también ustedes valoran otro criterio, porque la fiebre no es igual, por ejemplo, 38.2 a 39.6, pues no es lo mismo. Pues la fiebre, en términos cuantitativos o matemáticos, ¿no? Varía el grado, varía la temperatura. ¿Ven? Entonces es incierto, ¿no? Saber cuál es el proceso de infección. Para concluir, en términos generales, ¿cuáles son las complicaciones de una herida? La infección y, por supuesto, la hemorragia, ya que la hemorragia puede llevar a un tipo de shock llamado shock hipovolémico. Listo. Factores de gravedad. Aquí viene, ¿no? Por su extensión, por la profundidad, por la localización y por la infección o suciedad. Por la extensión, aquí se sabe, mientras más grande es la herida, más grave. Mientras más profundo es la herida, más grave. Por la localización. No es lo mismo tener una herida, por ejemplo, en el dedo, que tener una herida a nivel del tórax, a nivel del abdomen o a nivel de las articulaciones. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? El abdomen, el tórax, las articulaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Profesora, el grado de dolor. Se infectan más, ¿no? El grado de dolor, se infectan más. La ubicación de un Dime, órgano. dime. Están cerca los órganos, Miss. Es Cerca mucho los más órganos. delicado que en La el dedo. ubicación. Claro, muy bien. Exacto, la ubicación de los órganos, ¿no? A nivel del abdomen que encontramos, el estómago, los intestinos, el apéndice, el páncreas, el hígado, ¿no es cierto? ¿No? Y a nivel del tórax, ¿qué encontramos? Los pulmones. Ujú. Pulmones, ¿verdad? Corazón. La pleura, el corazón, muy bien, ¿no? Los vasos
sanguíneos mayores, ¿no? Que salen del corazón. Por ejemplo, una herida a nivel del cuello, ¿qué tan cerca está de la arteria carótida? Pues está muy cerquita, ¿no? Profesor, y en la cabeza, bueno, en la cabeza también es bien peligroso, pero felizmente en la cabeza que tenemos, un cráneo, El cráneo. el cráneo, el hueso craneal que nos protege justamente por la exposición que tenemos, ¿no? De los órganos internos, en este caso el cerebro, ¿no? Y todas las articulaciones, perdón, todas las arterias, ya que el cerebro es una zona bien vascularizada principalmente por arterias. Bueno, entonces nuestro cuerpo está hecho de alguna manera estratégica, ¿no? Para protegernos. Pero hay en el abdomen. Si nosotros vemos la anatomía del abdomen, ¿el abdomen está cubierto por algún hueso? No, Miss. No. Entonces, ¿cómo se protege el abdomen? ¿Cómo se protegen los órganos del abdomen? ¿Qué hace el cuerpo? Cuando subimos de peso, ¿en dónde se almacena el tejido graso? ¿En el cerebro? ¿En la cabeza? abdomen. abdomen. En el abdomen. Ajá. Claro, en el abdomen. Por eso es que, claro, por eso es que el cuerpo sabe, ¿no? Que el abdomen, al tener tantos órganos dianas, que son órganos principales, busca canalizar el tejido celular subcutáneo, el tejido graso o tejido adiposo, que es lo mismo, a nivel del abdomen. Por eso lo primero que aumenta en masa grasa, ¿no? En tejido adiposo es el abdomen, porque el cuerpo prefiere acumular allí a acumularlo en otras partes, ¿no es cierto? Ya, principalmente allí. Bueno, entonces así son los factores de gravedad, ¿no? Según la extensión, según la profundidad, según la localización. Es más grave una herida situada en el tórax, en el abdomen y en la articulación incluso. ¿Por qué? Porque en la articulación intervienen dos órganos, ¿no? Los órganos que están afrontándose, los dos, la unión de esos dos huesos, a la vez que están unidos por ligamentos y tendones, ¿no? Entonces, si yo tengo una herida a nivel de articulación, puede pasar que todo el miembro que conecta esa articulación se pierda. Por ejemplo, si acá yo tengo el brazo, ¿no? Aquí está la manito, ¿ok? Aquí está la mano, ¿no? ¿Qué pasa si yo encuentro la herida aquí a este nivel? ¿No? Aquí a este nivel. Aquí está la unión de dos órganos, ¿no es cierto? Aquí está la unión de dos órganos, aquí están los ligamentos que unen. Entonces, si hay una herida a este nivel, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede infectar? Por ejemplo, acá está la herida. Se puede infectar, puede ser más profundo, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Que al ser tan grave esta herida, puede hacer que haya mala irradiación de sangre arterial hacia el resto del miembro y se pierde todo el miembro, ¿no? Pensando en una situación extrema. Aunque ni tan extrema, ¿no? Porque eso también sucede. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen las úlceras varicosas. No sé si ustedes saben qué es una úlcera varicosa. Son heridas que tienen muchos pacientes en las piernas, ¿no? Ustedes han visto en la calle pacientes que tienen heridas grandes en la pierna, justo llegando al talón, ¿no? Y lo tienen por años de años el paciente y no sana. Esa es una úlcera varicosa, ¿no? Que a veces se lo confunden con que el paciente pueda tener diabetes, la razón por la cual no puede cicatrizar, pero no es así, es una úlcera varicosa. Bueno, ¿qué pasa? Que el pie del paciente en ese caso, ¿no? Uno, o lo pierde por la falta de irrigación sanguínea arterial, o dos, hay que amputar esa pierna. O en algunos casos son dos piernas, ¿no? Busquen ustedes en internet, no sé si pueden hacerlo ahora, las úlceras varicosas, ¿no? Hay pacientes que de verdad son bien, bien graves la situación de úlceras varicosas, ¿no? Y eso pasa. Hay pacientes. Por la suciedad, presencia de cuerpos extraños, claro. A más contaminado la herida, más complicado y grave será. Ya, ahora vamos a ver la otra clasificación, la otra clasificación de las heridas. Aquí está. Bien, dice, tenemos la clasificación en cuanto a las heridas
a las siguientes: heridas incisas, contusas, punzantes, abrasiones o escoriaciones, las heridas abulsivas, las heridas llamadas amputaciones, como están viendo en la imagen, y las magulladuras. Ok, vamos a ir viendo una por una. ¿A qué se llama herida incisa? ¿No? ¿Cuándo es una herida incisa? Una herida incisa es cuando es producida por un objeto cortante, también llamada herida limpia. Tiene bordes limpios y definidos, sangran abundantemente. Entonces, es producido por un objeto cortante. Por ejemplo, navaja, cuchillo, bisturí, etcétera, ¿no? Heridas contusas, producidas por objetos romos o por impacto, ¿no? Presenta bordes irregulares y el sangrado en este caso es escaso. Entonces es cuando, por ejemplo, en algún momento, no sé, nos ha caído algo romo, ¿no? Algo que no tiene forma, ¿no? Una piedra, eh, 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 algún juguete de repente que no tuvo forma, ¿no? Y hace que la piel, por el impacto que tiene entre el choque de este objeto con la piel, pierde la integridad, ¿no? Y la herida, pues, no tiene forma, así como lo ven, no hay una forma, es como un desgarro, ¿no? De la piel. A eso se le llama heridas contusas, ocasionadas por objetos romos y producto del impacto que provoca ese objeto con la piel del paciente. Ahora, heridas punzantes, como está en la imagen, producidas por objetos punzocortantes. Ojo, diferencia punzocortante y cortante, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Punzocortante y cortante, por ahí la palabra está clarísima. ¿Es No, lo mismo? no. ¿Cuál es la No, diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El corte, Miss, la herida que puede provocar, porque, por ¿Ya? ejemplo, no es lo mismo a que te corte una lata oxidada o a que se te incruste un clavo, que vendría a ser el pulso cortante. Acá la pregunta es, ajá, ¿cuál es la diferencia entre punto cortante y cortante? Nada más. Punzo Esa va cortante, a yo ser pregunta pienso, de Miss, examen. yo pienso que Es la Punzocortantes forma, son los que Miss. tienen punta, Miss. Ujú. lo que tienen punta y así con punta afilado y lo que son cortantes, algo que se puede cortar, ¿no? Como día a día con un cuchillo, no sé. Ujú, está bien. ¿El cuchillo es de punta, como la aguja? No. Es No. No, en todos sus lados laterales, para un lado lateral, todo es cortante. Es un objeto que corta, no necesariamente en punta, sino sus lados laterales. Y el punzo cortante tiene una punta que es cortante. Y listo. ¿Ya? Entonces, los punzocortantes son ocasionados por equipos o materiales punzocortantes, ¿no? Ok, dice, predomina la profundidad de la superficie. Claro, porque al ser punzocortante, la facilidad de ingreso es mucho mayor. O sea, es más fácil el ingreso de los objetos punzocortantes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un clavo. Ustedes que van a estar en exposición con las agujas, con los punzones, con los avocat, con los catéter, etcétera. Y entonces todo lo que es punzocortante. Pregunta, ¿un bisturí será punzocortante o cortante? Cortante. 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 ¿Empieza con P o con C? Punto cortante. Cortante. no cortante, Miss. Cortante. es cortante. Es un cortante, ¿ya? Si bien el bisturí termina en punta, no más o menos así, pero tiene una característica, que a los lados es cortante y funciona más. ¿Cuál es el uso que se da? De los laterales, ¿no? Ok. Punzocortante es algo, es Con es punta. longitudinal, ¿no? O sea, es punzante, punta, tiene punta y por esa punta es la que provoca más daño, o en este caso, su función, ¿no? La función del clavo, ¿por qué termina en punta? Porque tiene que ingresar en la madera. La aguja, ¿por qué termina en el bisel? En la puntita de la aguja, porque tiene que penetrar la piel. El bisturí
¿no? Tiene la función, uno, de ingresar en la piel, pero también tiene la función de que por los lados del bisturí corta. Entonces, la función es cortante y no únicamente punzocortante. Esa es la diferencia, ¿ya? Ya. Entonces, una herida, si le preguntan en el examen, una herida provocada por un bisturí, ¿qué será? ¿Herida punzante o incisa? Es incisa. Incisa. Porque va a tener bordes definidos y limpios. Ya. Luego vienen las abrasiones o escoriaciones, ¿no? Es lo que ustedes están viendo acá, que son las raspaduras. Cuando nosotros nos raspamos la piel, acá está, justamente ahí dice, ¿no? Son los raspones. Bueno, las raspaduras, dije yo. Son conocidas popularmente o criollamente o peruanamente como los raspones, ¿no? Dice, la capa más superficial de la piel, la epidermis, es la que se ve más afectada. La capa superficial, lo que ustedes ven de las tres capas, ¿cuál es la capa que ustedes ven? La epidermis. Ustedes no ven la dermis, ustedes ven la epidermis. Entonces, esa epidermis es la que se ve afectada, ¿no? La capa más superficial. Y lo van a ver así como rasponcitos. Dice, se infectan frecuentemente, pero su curación es rápida. Luego tenemos a las avulsivas, ¿no? ¿Qué es una herida avulsiva? Bueno, en este caso, las heridas avulsivas se presentan como con desgarro, así como lo ven acá. Dice, separar y destruir los tejidos, suele presentarse una hemorragia abundante. Claro, las heridas avulsivas, así como ustedes ven, es cuando la piel se separa por desgarro, ¿no? O sea, no hay una continuidad, no hay una hilación de saber por dónde va la herida, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo afrontamos esta parte, no? Así, ¿no? ¿Cómo afrontamos? ¿Por dónde? ¿Dónde se desgarró? O sea, no hay una continuidad de la piel, se ha desgarrado. Es como un papel cuando ustedes lo rompen, ¿no? Y no tienes por dónde unirlas, algo así. Pero si ustedes agarran un papel y lo cortan con la tijera, pues sí saben cómo afrontar, ¿no? Pero si está desgarrado, pues no saben. Lo mismo pasa en la piel, ¿no? Cuando tú desgarras la piel es mucho más difícil afrontar la herida, ¿no? O hacer una restauración del tejido. Además que en la herida avulsiva, producto que se presenta por un desgarro, ¿no? Es más difícil de afrontar la piel y también generalmente el desgarro produce en muchas ocasiones hemorragias abundantes, ¿ya? Ahora, las amputaciones, heridas por amputaciones. Aquí, como ustedes ven, ¿no? La herida genera la pérdida de la parte del cuerpo. En este caso, miren aquí, la mano, ¿no? Ha producido la pérdida de los dedos. ¿Del dedo qué dedo? Me parece que del dedo anular, ¿no? Y del dedo medio, ¿no? Sí, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Acá está. Acá el dedo anular, ¿no? El falange superior. Es lo que no está, ¿no? Claro, porque aquí en la ecografía sale así, en la radiografía, perdón, sale así. ¿No? Aparentemente parece que no tuviera el dedo anular, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, o me estoy confundiendo yo. El dedo anular yo no lo veo. El dedo anular me parece que no está. El dedo medio tampoco. No sé si es la radiografía de este paciente, porque aquí está el dedo medio, vea. ¿No? ¿O me estoy confundiendo? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, mis al costado, creo que está el dedo medio, pero chiquitito, o sea, un pedacito. A ese de acá. Ujú. Tienen razón. Perdió todo el dedo medio. Aunque, no. 1, 2, 1, 2, 3. Sí, falange, falangete, falangina. Ya ese es el dedo pulgar, me parece. Ajá. 1, 2. Sí, es el dedo pulgar. 1, 1, 2, 3. Acá también perdió. Falange superior, aquí está. Miren, si ven bien la radiografía, 1, 2, 3. Falange, falangete, falangina. Acá está la falange, falangeta. Ajá, este es el dedo pulgar. Ya lo vimos ya. Dedo pulgar, índice, el medio lo perdió todo. El anular, la parte superior. Y el meñique está completo. ¿Sí?
Muy bien, tienen razón. Ujú. Bueno, esa es una herida avulsiva, perdón, de amputación, ¿no? Porque se llama de herida de amputación cuando pierde parte del órgano de ese lugar donde se produjo la herida, ¿no? En este caso estamos hablando de una mano que ha perdido parte del tejido del hueso. Bien, ¿y qué más tenemos aquí? Bueno, las magulladuras, en este caso son los moretones, ¿no? Son los hematomas, dice. Ese tipo de heridas son lesiones causadas al golpear o comprimir parte del cuerpo sin producir herida exterior. ¿Qué quiere decir? Que la piel está íntegra, pero por dentro se han roto los vasos sanguíneos, ¿no? Valga la redundancia, una ruptura de los vasos sanguíneos capilares, ¿no? Así como ustedes ven los llamados hematomas, son también llamados esquimosis, ¿no? La esquimosis trata de, bueno, la esquimosis, para no confundirlos más, también se le puede llamar a las, así como ustedes ven, a los moretones, ¿ya? Eh, miren, acá está, propiamente dicho, los moretones, ¿no? La visualización es como una mancha violácea, o sea, media morada. Listo. A ver, alumnos, no sé si vamos entendiendo. ¿Está clara la diferencia entre estos tipos de heridas, ¿no? ¿Qué son las molladuras? ¿Cuál es la diferencia entre una molladura y una abrasión, por ejemplo? Que en las magulladuras la piel está íntegra o ha perdido continuidad. Está íntegra. Está íntegra, Está solo por íntegra, dentro. ¿no? Y en las abrasiones, No, ahí No, sí pues tiene sí el- hay Esa discontinuidad de la completa. piel. epidermis. Aquí sí hay discontinuidad, ¿no? Hay rasponcitos, claro, no son profundos, pero sí hay discontinuidad. Ya no está lisa la piel, así como ustedes ven, está raspada la piel, ¿no? Ya, claro, no es profunda, ¿no? Es todo superficial, igual que las magulladuras ustedes lo ven de manera superficial, pero en una hay diferencia, que en las abrasiones sí hay rasponcitos, por eso se llaman raspones, y en las magulladuras no hay raspones, la piel está íntegra y solamente se observa moretones, ¿ya? Entre las avulsivas y las amputaciones, ¿cuál es la diferencia? Que en las amputaciones hay pérdida de una parte del cuerpo. Y en las abrasiones no necesariamente hay pérdida de la parte del cuerpo. Puede ser que el hueso esté roto, puede ser que el hueso esté expuesto, así como lo están viendo en la imagen, ¿no? Aquí el hueso está expuesto, pero los dedos están íntegros. Entonces solamente aquí tendrían que hacer una terapia, ¿no? Para afrontar estos tejidos que va a demorar muchísimo tiempo, sí, pero no se ha perdido parte de la mano. O sea, está íntegro, los huesos están íntegros, ¿no? Solo falta afrontarlos. Pero aquí en una amputación, aquí sí, ¿no? Aquí se perdió la parte del cuerpo. No sabemos en dónde está, ¿no? Si está carcomido o no, si está íntegro o no, no se sabe. Ha perdido el paciente la parte de ese tejido. ¿Ya? ¿Está claro entonces? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Sí, profesora. Ya, muy bien. Ahora vamos a las heridas leves, ¿no? Actuación. Eso es bien sencillo. Primero, nosotros lavado de manos. ¿Qué tipo de lavado de manos vamos a hacer? El lavado de mano clínico. Clínico. Lo mejor es hacer, cuando vamos a invadir el cuerpo de un paciente, ¿no? Ya sea para colocar una vía parenteral o en este caso ya una situación más profunda, lo mejor es lavado de mano clínico. Ok, limpieza de la herida con agua a chorro y jabón si tuviera, o simplemente con el suero fisiológico. Usar gasas limpias y un antiséptico, yodo, povidona, espuma, lo más ideal. Y limpiar la herida de adentro hacia el exterior, de adentro a afuera. Tapar con gas estéril y sujetar con esparadrapo. Chicos, esta es la parte que ese día por hacer la sutura no lo hicimos, ¿ya? Luego de suturar, ¿no? O luego de curar la herida, se va a colocar una gasita, ¿ya? ¿Y qué se va a poner al final de la gasita que ustedes han visto? Se coloca el esparadrapo, Esparadrapo. ¿ya? Listo, eso es lo que nos faltó, ¿no? Tratar de que esté lo más cerrado posible. Y ustedes dirán, pero profesora, tiene que respirar la herida. No, la herida no respira, la piel es la que respira. Y si colocamos gasa, la gasa no es
totalmente hermético. La gasa tiene poros grandes y por allí respira la piel. ¿Ya? Ok, entonces esta es la acción, ¿no? Frente a una herida leve, ¿no? ¿Cómo es la actuación? ¿De chicos? Es lo que hemos hecho en la práctica. Dice, heridas, es preciso saber qué. Miren aquí, el agua oxigenada es un buen hemostático. ¿Qué quiere decir? Que va a detener las hemorragias. El algodón puede dejar restos de filamentos en el interior de la herida. Por eso es mejor utilizar la gasa en vez del algodón. Algunas pomadas o polvos pueden provocar reacciones alérgicas, entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de pomadas o polvos que ustedes puedan colocar encima de las heridas, ¿ya? En la parte farmacológica hay diferentes nombres, ¿no? Incluso hay diferentes líquidos que nos van a ayudar a nosotros a dar una mejor antisepsia de la herida, ¿no? Un mejor lavado de la herida. Entonces ustedes fácilmente en las farmacias pueden comprar cualquier marca, la que ustedes quieran, pero lo mejor y para fines económicos, con el yodo povidón espuma es suficiente. ¿Y alumnos? Dice que el alcohol puede provocar quemaduras en los bordes de la herida. No desinfecta con su aplicación. Es verdad, a veces hay personas que piensan, ¿no?, que al echarle alcohol directo a la herida va a desinfectar, ¿no? Claro, si es que no hay otra opción, bueno, así como ustedes ven en las películas, recuerden que nunca hay que dejarnos llevar por las películas. ¿Por qué? Porque las películas te muestran cosas de ciencia ficción, cosas extremas, cosas de acción, para llamarte la atención, pero no siempre el actuar es así, ¿ya? No se dejen llevar. Mejor leer, buscar una fuente bibliográfica confiable y saber lo que me dice, no lo que me dice la película, porque yo he tenido alumnos que me dicen, profesora, pero yo en una película vi, le digo, a ver, película, ¿quién es el autor? ¿Quién lo sustenta? ¿Qué fuente bibliográfica confiable tiene? No, que es el productor X. ¿Quién será el productor? ¿Es médico? ¿No? ¿Está patentado por la OMS, por la OPS? No, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? No nos dejemos llevar por las películas que de repente en algún momento han visto. Entonces, el alcohol, eh, dice, puede provocar quemadura en los bordes de la herida, ¿no? Y si provoca quemadura, y aquí estamos hablando de una quemadura de primer grado. Entonces, en una quemadura, pues la herida no va a cerrar, no va a afrontar, ¿ya? En una situación extrema, no sé, donde tú te encuentres, no sé, en una, no sé, pues, dentro del mano, dentro de un bosque, no sé, y no tengas acceso, podrías pensar en desinfectar tu herida con alcohol, ¿no? Si es que no hay otra opción, ¿no? Si es que estás, no sé, perdido en el bosque, qué sé yo, ¿no? Así como lo ven en las películas, ¿ya? Pero ese no es el actuar. Nosotros creo que felizmente estamos en una sociedad urbana, rural, ¿no? Urbano marginal, pero tenemos contacto, o por lo menos vamos a acceder a una atención de salud que se va a demorar, sí, pero no tanto como en una situación extrema de ciencia ficción, ¿ya? Entonces, el alcohol no es la primera opción para tratar una herida. No se echa de manera inmediata, solamente la parte externa para barrer con los microorganismos patógenos, pero no se utiliza de manera directa la herida porque va a producir quemadura de primer grado o, por qué no pensar, una quemadura de segundo grado. Y cuando esto suceda, las paredes o las partes externas de la herida no van a lograr cicatrizarse, ¿no? Y vamos a agravar más aún la herida, ¿ya? Ahora, en heridas graves, ¿cuál es la actuación? Dice, controlar la hemorragia si es que lo hubiera. No extraer cuerpos extraños, sujetarlos para evitar que se muevan. Claro, si yo veo un pedazo de vidrio enclavado en el cuerpo, no lo voy a extraer, sino voy a trabajar por el lado lateral. No hungar dentro de la herida, ¿no? Es decir, no buscar a ver qué más hay, ¿no? Con la finalidad de abrir más la herida, no, así tal cual. Aplicar un apósito o gasa húmeda estéril, realizar un vendaje improvisado
y trasladar a un centro asistencial o sanitario vigilando los signos vitales. Es verdad, chicos. Por ejemplo, aquí ustedes ven una herida, ¿no? Aquí hay un objeto extraño en el centro. No sé si ustedes lo pueden ver. Hay un objeto extraño aquí al centro, ¿no? En este caso, por ejemplo, no se va a tratar de colocar el tampón encima de la herida, sino vamos a trabajar por los lados laterales. Luego se va a colocar vendas todo alrededor del tórax y de esa manera se va a llevar al paciente al centro de salud o al establecimiento más cercano. Y bueno, en esa situación, alumnos, si nosotros vemos que la herida está en el lado del tórax, ¿no? Tratar siempre al paciente de sujetar lo más que se pueda, sin presionar al objeto extraño, respetando al objeto extraño. Y si es que no lo hubiera, trabajamos así como hemos visto en la clase de la práctica, ¿no? Presionar. Ahorita vamos a ver los pasos, cómo actuar frente a una hemorragia. Bien, y aquí vamos ya con las hemorragias. Bueno, hasta aquí, ¿a qué hora es? Chicos, hasta aquí han comprendido la clasificación de las heridas, cómo actuar ante una herida. Ojo, solamente es herida. Ahorita ya vamos a entrar con las hemorragias. Con respecto a las heridas, ¿tienen alguna pregunta? No, A ver, ¿alguna herida? Una consulta. ¿Preguntas? Por Sí. ejemplo, hay una herida, por ejemplo, en mi caso, mi hijo se cortó así con un objeto en la cabeza, entonces salía sangre un montón, pero yo le eché, como dice, alcohol mis en su herida. Y, No. pero no sé, como yo lo vi, me desesperé bastante por la sangre que salía. Entonces pensaba que le estaba desinfectando, pues no, en ese momento, pero también tenía miedo de llevarlo al hospital porque le iban a coser y totalmente lo lavé nomás con agua del caño y así lo he tenido presionado con cinta, esa cosa, el cinta que tenemos ahorita, el cinta, tipo cinta masqué. El esparadrapo. Ah, es para drapo, pero en ese momento tenía cinta masqué y con eso nada más lo junté y ahí nomás se ha sanado felizmente. Y Ha sido tenía miedo superficial. de llevarlo al hospital. No, lo mejor es que lo lleves, porque mira, ahí está todo mal. No se echa alcohol. Felizmente la herida ha sido superficial. Si hubiese sido profunda, no hubiese cicatrizado tan rápido. Y segundo, no se utiliza agua del caño. Ya le dije, ¿no? Preferiblemente agua hervida, fría o tibia, ¿no? Para que tenga una mejor asepsia, ¿no? De la zona, ¿ya? Y en ese caso, si la herida sangra mucho, pues puedes utilizar el agua oxigenada, porque el agua oxigenada ayuda de cierta manera a detener la hemorragia, ¿no? Cuando son sangran mucho. Ujú. ¿Ya? Pero tú tienes que valorar, ¿es una herida que sangra mucho o ya es una hemorragia? Entonces, esa parte también tienen que ustedes aplicar, ¿no? O sea, saber qué estoy viendo, ¿es una hemorragia o es simplemente una herida que sangra mucho, ¿no? Entonces, si es una herida que sangra mucho, igual, aunque no tengas agua oxigenada, taponeen. Si ustedes bloquean, taponean, la sangre se empieza a coagular y cicatriza a los 5 minutos, ¿no? O se coagula a los 5 Sí. minutos. Es la Ujú. parte más práctica y sencilla que podríamos hacer. ¿No, chicos? Sí, sí, ¿Alguna mi otra hija me pregunta? está Miss, ¿y yendo cuando es un bastante. impacto de bala? Ah, ya, no, pues ahí en impacto, ¿qué vamos a hacer, chicos? Nosotros un impacto de bala, ¿no? Ahí si es que hay hemorragia, pues detener la hemorragia por un lado del impacto de bala, nada más, o hacer torniquete, ¿no? Ir valorando, ¿no? Si la bala está dentro, claro, pueden taponear, ¿no? Pueden taponear, sí, pero viendo la gravedad, ¿dónde está la herida, ¿no? Tú taponeas, si la herida está cerca al corazón, perdón, la bala está cerca al corazón, pues ahí vas a bloquear la arteria, ¿no? El impacto de bala, si es que es un miembro superior o inferior, sí puedes aplicar taponear, y si sigue sangrando, pues un torniquete, ¿no? Ojo, ahí sí, ya, a lo que me refiero es que si el impacto de bala, por ejemplo, está acá en el hombro del paciente y sangra, ¿qué haces? Aquí taponeas, ¿no? Ya les he dicho 1000 veces, un paciente vivo sin hombro o un paciente muerto por hemorragia. Pero si el impacto de bala es en el corazón, profesora, ahí sí no, pues ahí sí. Que venga la ambulancia. Bueno, no, ¿qué más vamos a hacer, chicos? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una pregunta.
¿Qué pasaría si tuve un familiar que le dio una hemorragia por la nariz y no le paraba? Y tenían que llevarle al hospital de emergencia para que le puedan taponear porque no paraba la sangre. ¿Qué se podría hacer en ese Ya. caso? Hemorragias, todavía no llegamos a la parte de hemorragias, pero te voy a responder tu pregunta. Las, las hemorragias nasales, vamos a llamarlo de momento así, uno tiene que valorar por qué es. Fue porque tuve una operación, o no sé, no sé, una hemorragia, producto postoperatorio, ¿no? O fue por un golpe o de la nada. ¿Cómo fue la hemorragia? De la nada, un golpe postoperatorio de una rinoplastía, Dice que ¿qué fue? se había rasguñado la nariz por dentro ¿Con y qué? con su uña y de eso provocó la hemorragia. Ya, pero la uña, ¿qué tamaño es? ¿Tan grande ha sido la uña o cómo ha sido? No, ¿No? profesora, su uña es normal, no es tan grande, sino que le dijeron que es una venita, algo ha reventado ahí adentro que se ha tenido que cauterizar, por eso es que le vino la hemorragia. Ahí está la respuesta, pues, ¿no? Se ha manipulado muy fuerte y ha roto una vena. Lo normal es que Y cuando una persona tiene hemorragia de nariz, se ponga casi unos 15 centímetros para adelante de la cara y dejar que salga, ¿no? Y ya cuando se detiene, recién presionar, ¿no? Nunca se echa para atrás porque ahí te puedes ahogar con la misma sangre. Cuando ustedes ven que la hemorragia no se detiene, lo mejor es actuar rápido. En hemorragias nasales es así. La conducta es esa, ¿ya? Hay veces les viene de la nada, ¿no, Miss? A los niños, por ejemplo. Ajá, también hay niños que se les viene la nada. Ahí es cuando les digo, ahí colocar la cabeza más adelante y dejar que siga saliendo. Va a parar, la hemorragia va a parar. Si ustedes detectan, bueno, que la sangre ya es pulsátil, es roja viva, ahí sí de frente al hospital, porque no es una hemorragia venosa, es una hemorragia arterial, ¿no? Y si deja de sangrar, pues con mayor razón que llevarlo al hospital. ¿No? Ahí ustedes no, en casa no vamos a poder hacer muchas cosas más que poner al paciente hacia adelante. Nada más, no hay otra cosa más que hacer. No somos médicos, bueno, para saber qué vamos a hacer. ¿Ya? Chicos, voy a ir a un receso, bueno, solamente nos queda cuatro minutos. Voy a atender unos mensajes que tengo que responder. Voy a regresar a las 3 y continúo respondiendo sus preguntas.
Bien, vamos a continuar con las hemorragias. Entonces, ¿qué es una hemorragia? Bueno, la hemorragia, como dice el nombre, es la salida o el derrame de la sangre fuera del organismo, ¿no? Especialmente fuera del vaso sanguíneo. Vamos a clasificar a las hemorragias en hemorragia arterial, en hemorragia venosa y en hemorragia capilar. ¿Qué es una hemorragia arterial? Así como les expliqué el día lunes, ¿no? Es de color rojo vivo, ¿no? Sale a gran presión, a movimientos rítmicos o también llamados pulsátiles. Mientras que la hemorragia venosa, el color es más oscuro, ¿ya? La salida de esta sangre es lenta y menos presión. Y una hemorragia capilar es de color rojo, sale desde pequeños puntitos continuamente, ¿no? También llamado hemorragia en sábana. ¿Por qué? Porque se adapta a la piel fácilmente. Ok, vamos a ver un video de los tipos de hemorragia. A ver, un minuto, ¿dónde lo tengo? Esto es el shock. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, a ver, voy a compartir entonces acá el video de las hemorragias. Un momento. With arterial bleeds, the severed Bien, aquí ustedes están viendo. ¿Qué tipo de hemorragia será la que están viendo ahora? A ver, vuelvo a proyectar. ¿Qué tipo de hemorragia será, chicos? Venosa, arterial. Venosa, Real. venosa, Venosa, venosa. profesora. Venosa, Miss. Mm, A ver, miren Tiene que bien. ser Arterial, dice Arterial. Miluska. Arterial. Arterial. ¿Por qué será arterial? Ah, arterial por la Está pulsación saliendo es. por rapidez. Que sale en chorro, Por el Miss. color también, por el color. Recién ahorita me he dado cuenta. Claro, miren el impacto de sangre, cómo sale hacia afuera, ¿ven? Como que sale hacia afuera, ¿ven? Miren nuevamente, hacia afuera, ¿ven? Sí. Ya, ahora vamos a ver otro tipo de hemorragia. Vamos a ver la hemorragia venosa. Ya, ahora miren cómo es la hemorragia venosa. ¿Se dan cuenta? Ya no es pulsátil. Está más lento. Ahí está, pegado a la piel y empieza a formar la sábana, ¿no? Como ustedes ven. Ujú. Ya, esa es la diferencia, chicos, entre una hemorragia arterial y una hemorragia venosa.
¿Ya? Diferenciar bien. Y tenemos la hemorragia arterial. Ujú. La arterial, sin embargo, es a chorro, como ustedes ven. Listo. Bien. Ok, continuamos. La clasificación de las hemorragias también van a ser muy parecidas a la de las heridas, ¿no? Pueden ser externas, internas o exteriorizadas. ¿A qué llamamos una hemorragia, por ejemplo, externa? Cuando la sangre sale al exterior de la herida o de la piel. Interna es lo contrario, ¿no? Cuando está dentro del organismo y no sale al exterior. Y las exteriorizadas se producen en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo. Por ejemplo, tiene una hemorragia interna, pero se está exteriorizando al exterior, afuera, valga la redundancia. Por ejemplo, tengo una hemorragia interna producto de una caída y empiezo a sangrar la nariz, empiezo a sangrar por la boca, empiezo a sangrar por el oído o por cualquier orificio natural del cuerpo que esté prominente hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, sangrado vaginal, ¿no? Uretral, anal, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, por esos orificios naturales es que la persona luego de una hemorragia interna puede exteriorizar ese sangrado por la salida de esos orificios naturales. Ojo para el examen, porque ahí hay preguntas como que claves, ¿no? Para que el alumno caiga en esas preguntas y se equivoque en esas preguntas, ¿ya? Interna, externa y exteriorizadas. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, Miss. Sí, profesora. Profesora. Ya. Listo. Y aquí tenemos las heridas exteriorizadas, ¿no? La interna, la externa y las exteriorizadas. Ok, esto va a ser un cálculo, alumnos, para que ustedes pues puedan clasificar la gravedad de acuerdo al pronóstico de la observación que ustedes van a ver cuando ven una herida. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una hemorragia tipo 1 o hemorragia leve, se está hablando que el paciente tiene una pérdida total o una pérdida, perdón, del 15% de su volumen total, ¿no? Que más o menos dice es 750 centímetros cúbicos. Una hemorragia tipo 2 o una hemorragia moderada, el paciente está perdiendo el 30% del volumen total de la sangre que tiene en el cuerpo. Y aquí estamos hablando de 750 mililitros a 1500 mililitros, es decir, hasta 1,5 litros. En hemorragia tipo 3 o hemorragia grave, aquí el paciente está perdiendo hasta un 40% del volumen total de sangre en el cuerpo. Aquí estamos hablando de más o menos 1,5 litros a 2 litros de sangre, 40%, ¿ya? Y una hemorragia tipo 4 o hemorragia muy grave, estamos hablando de la pérdida de más del 40%, ¿no? Es decir, más de 2000 centímetros cúbicos. Matemática. ¿Cuántos litros de sangre tiene el paciente? Un paciente, más o menos, ¿cuántos litros de sangre es? 4 litros y medio. 4 litros y medio, más o menos. 4 litros y medio, ¿no? Ese es el volumen de sangre. ¿Esto cuánto representa? ¿Cuánto representa 4.500? El 100%. El 100%. Si yo quiero saber cuánto un paciente que tiene 4 litros y medio de sangre, cuánto es un 30%, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cuánto será el 30% de 4.500? A ver, ¿quién lo hace? Vamos a hacer la regla de 3 Es 1350. A ver, sería aquí. 1350, mis. 350. Ella dice Sería 1,350 mililitros. 1.500. 50. Ajá, muy bien. Ujú.
1350. Mililitros. Entonces, si el paciente se le diagnostica, aunque es difícil saber, ¿no?, exactamente cuánto ha perdido, entonces aquí estaríamos hablando que el 30% representa 1550, ¿no? Entonces, si el paciente, ¿no?, haciendo un cálculo matemático, vemos que el paciente ha perdido 1550, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de hemorragia será? Moderado. Ujú. Una hemorragia moderada, pues aquí está, ¿no? Ya, a ver, otro ejemplo. A ver, el mismo paciente, ¿no? 4500. A ver, vamos a hablar de un paciente de 4000, una mujer, ¿no? 4 litros aproximadamente. Ya. Eso es el 100%, ¿no? Y ha perdido, por ejemplo, vamos a ponerle 1650. ¿Qué porcentaje habrá perdido? A Al ver, vamos a sacar el cálculo. 45%. A ver, vamos a ver. 150. ¿40 y cuánto? No, no es 45. 1650. Un 25% creo. No. 25% creo. ¿Cuánto perdió? ¿Cuál es el porcentaje? Muy bien, Miluska. A ver, como me has mandado un mensaje directo, vamos a esperar que tus compañeros también respondan. A ver, Miluska Gutiérrez ya contestó. Franco, no. Franco, no redondees, Franco. 30. Johnny, no redondees. Medina, muy bien. Ajá, ya, claro, muy bien, Johnny. Está bien. A ver, el resto. ¿Cuánto es? Ajá, muy bien, Quispe Kenny. ¿Cuánto por ciento dijo Miss abajo? ¿De 4 litros? Kelly, ya mandaste el mensaje a 4 todos, litros. ahora todos van a saber cuál es la respuesta. Bueno, ya vieron el mensaje de Kelly, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta? 42. Redondeado, ¿cuánto queda? 40%. 40, ¿no? 41, 41%. porque queda 41. 41. 40, Claro. no, 40.000, 41.000, 40, 41, 40.000, quedan 41. no pasa el 50. ¿Y 41 qué porcentaje No pasa el es? 50. ¿Qué tipo de hemorragia será? Muy grave. La grave. Grave. La grave. Ah, muy La bien. clase 4. Grave. Muy grave. Clase grave, 4. Grave. ¿no? Muy Pero, grave. ojo, miren, matemáticamente, ¿dónde se encuentra 1650? ¿Aquí o acá? En la ¿Dónde se grave. encuentra? En la En la grave, Grave. claro. En Pero la en tercera. comparación al volumen de sangre que tiene el paciente, en porcentaje sale una hemorragia muy grave. ¿Ya? Ojo con Grave. eso también, es diferente. Entonces, por eso les digo, no se confíen en la teoría como lo ven. Hay que ver la situación o la condición del paciente. No es lo mismo un paciente, digamos en este caso varón, y en este caso una paciente mujer, ¿ya? Entonces, mientras que para el varón, ¿no? Esto puede ser una hemorragia grave. Para la mujer, el porcentaje representa una hemorragia muy grave. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Me entendieron? Chicos. ¿El resto? Miss, ¿puede repetir lo último que dijo? Es que sí, mi internet es un ¿Puede poco lento y repetir se lo escucha último que entrecortado. dijo? Es que sí, mi internet es un poco Con lento y otros se escucha números, Miss. entrecortado. Con otros números, Miss. Ya. Vamos a tomar un solo ejemplo para los dos. Un solo ejemplo para los dos. A ver, el paciente tiene 4.000. Esto es el volumen de sangre. ¿Cuánto representa el volumen de sangre en ese caso? Va a ser el 100%. Ya. Ahora, el paciente tiene una pérdida de sangre de 1.800, a ver, de 1.900. Ha perdido 1.900 mililitros de sangre. ¿Cuánto es el porcentaje? A ver, saquemos el porcentaje. 47.5. 47.5. 47.5. Ujú. 47.5. A ver, a ver, a ver. Ya. Redondeado, ¿cuánto es? A 48, Miss. 48. 8, Miss. 48. Ok. Entonces, 48%, ¿a qué tipo de hemorragia pertenece? Muy A la grave. muy grave. A la Muy grave. muy grave. No, A la- muy grave. ¿Dónde está? Acá. Es muy grave. Pregunta. 1.900 mililitros es igual a 2.000. Según esta cantidad, ¿dónde debería pertenecer? Según la cantidad de volumen de sangre perdido, ¿dónde debería pertenecer? En hemorragia grave, clase 3. Grave. Grave, Miss. Hemorragia Ajá. grave. Grave. Debería Grave, pertenecer a la hemorragia grave. ¿Pero por qué pertenece a la hemorragia muy grave? Porque está dentro de los... Porque Por se el ha perdido más del 40%, Por el profesora, porcentaje, por el de porcentaje. más del 40%, Por el profesora, porcentaje, por el porcentaje. Muy bien, por el porcentaje. Debido a su volumen. Exacto, ahora sí comprenden, ¿no? Va a ser debido al volumen de sangre que está perdiendo. ¿Está bien? Chicos, ¿hasta ahí me comprenden? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesor. Ya. Ya. Los demás, no sé si están comprendiendo, no opinan, escucho las mismas voces. Ujú. Ya. Gutiérrez, Medina. Entonces, si le hago una pregunta en el examen, ya puede responder, ¿verdad? Así como les estoy diciendo. Gutiérrez. Naomi SH, ¿cuál es tu apellido? Sánchez Guamán. Ah, ya. Aquí está, aquí. Ya, ¿quién más aquí? Carranza.
Ya. Ok. Entonces aquí, por favor, darse cuenta que quien aquí varía o pues quien, digamos, quien es la variable dominante, ¿no? La que domina toda esta cuestión de la clasificación no va a ser ni el porcentaje ni el volumen que se ha perdido, sino el volumen inicial de sangre, ¿ya? El volumen que tiene el paciente inicialmente, el volumen sanguíneo total del paciente. Listo. Ok. Bueno, y ya luego viene la parte de la sintomatología, ¿no? El estado de conciencia en una hemorragia tipo 1 va a estar ansioso, hemorragia tipo 2 intranquilo, hemorragia tipo 3 confuso, ¿no? Y hemorragia tipo 4 pues ya va a estar delirando, ¿no? O sea, va a estar en otra órbita, como dice. Se llama obnubilado, que quiere decir que ya el paciente está literalmente inconsciente, ¿no? Hablando de repente cosas que ya no son coherentes. Y también cambia la frecuencia respiratoria, ¿no? Generalmente en una hemorragia leve la frecuencia respiratoria está normal, luego se va acelerando. Aquí estamos hablando de una taqui o bradipnea. Taqui. Taquicardia. Taquicardia. Taquipnea. Taquicardia, no. Frecuencia respiratoria, ¿cómo se llama? Taquipnea. Taquibritnia. Taquipnea. Taquipnea, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Va aumentando. Y en la frecuencia cardíaca también, ¿no? Habrá una taquicardia, ahora sí, ¿no? Va aumentando hasta tener una pulsación por encima de las 140 pulsaciones por minuto. Listo, esa es la sintomatología. ¿Alumnos? Ok, ¿qué más tenemos aquí? La hemorragia exteriorizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la epistaxis, la que nosotros conocemos como la hemorragia nasal, la gingivorrea, paciente que sangra por las encías, por la boca. Esos son términos médicos, ¿no? Otorragia, hemorragia del conducto auditivo, así como lo están viendo en la imagen. Hematemesis, vómito con sangre, ¿no? Onoptisis, hemorragia procedido de la tos a través del sangrado pulmonar. La rectorragia, proveniente el sangrado a través del recto, ¿no? Que es expulsado a través del ano. Y la metrorragia proviene del útero o vagina. Bueno, son tipos de hemorragia según la localización del sangrado, según la localización del órgano. Bueno, y aquí está la parte que hemos visto el día de ayer, perdón, de la práctica, ¿no? Conductas o control de la hemorragia externa en este caso. Presión directa sobre la herida, así como ustedes están viendo. Elevación del miembro. ¿Por dónde la vamos a elevar? ¿Hacia dónde? Por arriba del corazón. Por encima del corazón. Corazón. Por encima del nivel del corazón, ¿ya? No es a la altura del corazón, sino por encima, así como están viendo aquí en la imagen, ¿no? Arriba, el corazón está acá. Entonces, aquí está elevándolo por arriba del nivel del corazón. Paso 3, tomar presión directa sobre la arteria, ¿no? En este caso, si vimos la hemorragia a nivel del antebrazo, la arteria más distal y próxima a su vez será la arteria, ¿cómo se llama esta arteria? Braquial. Vamos a hacer presión sobre esa arteria. Y por último, se aplica el torniquete. Listo, esto ya lo saben de memoria porque ustedes lo han hecho en la práctica, ¿no? Haciendo se aprende. Paso 1, presión directa sobre la herida, ¿ya? Con un apósito, ya se saben que ese apósito o esa tela no se levanta para ver si es que ha coagulado, ahí se queda, ¿no? Y si se puede vendar, mejor. Luego, hacemos una elevación del miembro por encima del nivel del corazón, como lo estamos viendo acá en la imagen. Si no se detiene el sangrado, vamos a hacer una presión directa a la vena a la arteria más próxima, ¿no? En este caso depende de la localización de el sangrado. Y el paso 4 va a ser el torniquete.
Listo. Ok. Dice, la compresión directa, ¿no? La compresión directa y fuerte durante 5 a 10 segundos y luego nos quedamos comprimiendo sobre el punto sangrante con un apósito aproximadamente durante 10 minutos. Valorar, ¿no? Si es que sigue sangrando, vamos a continuar con el paso 2. Importante aquí, importante, no retirar nunca el primer apósito, ¿no? ¿Por qué no debemos retirar? Porque al descomprimir el primer apósito es posible que vuelva a sangrar. Sangrar, Miss. Muy bien, quitamos el coágulo que ya estaba haciendo presión y la arteria nuevamente empieza su función hemorrágica. No podemos hacer presión directa en la herida si existe fractura abierta. Eso también tener en cuenta. Las fracturas de los huesos pueden ser internas o externas. Entonces, cuando ustedes ven una fractura externa del miembro, no se hace con presión directa porque podemos comprometer al hueso o a otra parte del órgano. Entonces, no se hace una compresión directa cuando hay una fractura de hueso expuesta. Hay una pregunta que dice, profesora, ¿después de cuánto tiempo ya podemos quitar la venda? La venda nunca se quita. La venda nunca se quita hasta que llegue la ayuda médica. ¿Ya? Nunca se quita. Por más que haya detenido la sangre, no se quita. Ajá, aquí está, ¿no? Nunca se hace el torniquete cuando hay una fractura abierta, así como ustedes ven ahorita. Ya en las próximas clases vamos a hablar de las fracturas abiertas. ¿Ya? Ok, vamos con lo siguiente. Bueno, ya sabemos que debemos elevar el miembro por encima del nivel del corazón. Dice, si la hemorragia se da en una extremidad superior o inferior, tratar de levantar el miembro por encima del nivel del corazón, así como lo están viendo, ¿no? Ya sea así o sea de esta manera, ¿no? Como ustedes se encuentren al paciente y la posición también que más les facilite. Bien, luego continuamos con la compresión directa, ¿no? Aplicable a las extremidades, ojo, a las extremidades. O sea, esta compresión se va a aplicar a las extremidades. Consiste en localizar la arteria principal para detener esa circulación, siguiendo una reducción importante del aporte sanguíneo. Mantener intacto el retorno venoso. Claro, en este caso la compresión va a ser directamente de la arteria o el vaso sanguíneo más próximo que irrigue de sangre ese miembro, ¿ya? Así como lo hemos visto en la práctica. Y bueno, dicen, compresión arterial. Aquí está, miren, si no se detiene la hemorragia, con los procedimientos anteriores realizados, se va a ir localizando o presionando las arterias, ¿no? Miren aquí, subclavicular, carótida, axilar, femoral, inguinal, humeral. ¿Se dan cuenta, alumnos? Esos son los lugares para ir presionando, ¿no? A mí, bueno, lo más peligroso aquí va a ser presionar la carótida, ¿no? Porque la carótida es una arteria que irriga literalmente el resto del cuerpo. Entonces, ahí sí va a ser digamos, la presión más comprometedora que van a tener en ese momento, ¿no? Hablando literalmente de lo coloquial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esperemos nunca llegar a este extremo de tener que presionar la arteria carótida, ¿ya? Lo general es que si la hemorragia se presenta en el antebrazo, pues yo no voy a presionar de frente la carótida, ¿no es cierto? No voy a hacer eso primero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo una hemorragia en el antebrazo o en la mano, ¿cuál es la arteria que voy a presionar? Va a ser la braquial, ¿no? O la humeral que está internamente y por arriba también podrían hacer, pero la más próxima y más fácil es la arteria, bueno, la braquial, ¿no? Y así. Otro ejemplo, si ustedes tienen una hemorragia en los miembros inferiores, en la pierna, en el pie, ¿cuál es la arteria que van a presionar? Va a ser la poplitea, ¿no? La que está detrás de la rodilla. O también pueden hacer la femoral, o también llamada inguinal, ¿no?
pero ¿cuál es la más próxima? La poplitea. ¿Ven? No se dejen llevar por la imagen, chicos. Acá hay un punto más. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Detrás de la rodilla hay una arteria que se llama poplitea. Esa es la que yo voy a presionar. ¿Ya? La inguinal todavía no. ¿Sí? Ahora, si el sangrado, pues efectivamente se presenta aquí, en la rodilla, si el sangrado se presenta aquí en la rodilla, ¿cuál es la arteria que vas a presionar? Femoral. Femoral. Ahora sí, la femoral, ¿ya? También puede ser pregunta de examen. A ver, puede ser así, miren. Paciente X con una hemorragia en el tobillo o en la pierna, en el pie derecho. Paciente con hemorragia en el pie derecho. Ese es el pie derecho que se tenía. Aquí tiene la hemorragia. ¿Dónde vas a presionar? Y te voy a dar varias opciones. En la poplitea vas a presionar la arteria poplitea, la femoral, a ver, puedo decir la carótida, puedo también decirte la braquial o la axilar. ¿Cuál vas a presionar? La poplitea. Muy bien. Eso es, van a presionar la poplitea. Ahora, paciente con una hemorragia a nivel del vasto lateral externo. Ahí. A nivel del vasto lateral externo. Aquí. ¿Cuál es la arteria que vas a presionar? ¿Será la arteria pedial? Femoral. ¿Será la arteria pedial? ¿Será la arteria poplitea? ¿Será la arteria inguinal? ¿La braquial? ¿O la carótida? Femoral. Femoral. Bien, va a ser la femoral. Ya está. Ok, ¿está claro? Sí, Sí, profesor. Miren que esto no está escrito en la diapositiva, esto estamos nosotros evaluando en la clase, así es que ustedes ya tienen la capacidad pues para diagnosticar qué tipo de arteria van a presionar. Ya ven que eso es caso clínico, no está escrito y así se aprende con casos clínicos. ¿Ya? Una más me dicen en el chat. A ver, Nayeli, uno más. La hemorragia se da a nivel de la mano derecha, bueno, en este caso mano izquierda. ¿Qué arteria van a presionar? ¿Será la pedial? ¿Será la braquial? Miren, acá estoy diciendo mano, ¿ya? Se da en la mano acá, a ver, vamos a ponerlo acá. Ahí está. ¿Qué arteria vas a bloquear? La radial, Miss. Eso es, muy bien. Radial. La radial, pero también te puedo decir la braquial, también te puedo decir, no sé, la carótida, la subclavia, o por último ya, la pedial. ¿Cuál vas a presionar? radial. Radial. Muy bien, la radial, la más cerca, ¿no es cierto? Ya. Listo. Eso es fácil. Ujú. Muy bien, ahora sí entendiste, Nayeli, ya. Ok. Ok, seguimos. ¿A qué hora es? Todavía falta. Dice, para hacer el torniquete, únicamente en casos muy especiales, cuando todas las alternativas anteriores han fallado, entonces aquí recién tú vas a aplicar el torniquete. Que tiene la cuarta opción. Claro, es la última opción que se va a realizar solo si fracasa las medidas anteriores mencionadas. Es importante saber bien cómo hacerlo. Ajá. A ver, vamos aquí. ¿Cómo se realiza? Dice. Se coloca el vendaje un poco, ya, por encima, un poco por encima. Acá está mal redactado, ya, aquí voy a corregir. Por encima, ¿no? De la zona donde se ha hecho o se produjo la herida. Los torniquetes no se aplican sobre la herida, ojo. Paso 2. Se realiza un nudo simple como el que vimos ayer. Se coloca el palo o varilla por encima y hacer un segundo nudo, especialmente 2 por encima para que no se desajuste, ¿no? Y sobre ello empezar a entornillar, darle vuelta así tal cual como es un tornillo. Fijar el torniquete
con una venda o tela, levantar la extremidad de la herida y esperar a que lleve la ayuda médica. Dice, a la hora y media. ¿Cuánto es una hora y media? 90 ¿En minutos. minutos? 90 minutos. 90 minutos. 90. A los 90 minutos de iniciada la compresión, aconsejar desinflamar, o sea, desenroscar, ¿no? Lentamente durante un tiempo de 10 minutos. Y luego de los 10 minutos vamos a volver a realizarlo. Si es que en caso la ayuda médica se prolonga, más de una hora y media, ¿ya? Es importante que en el lugar donde queda el torniquete, uno, colocar el ángulo en la posición inicial, por ejemplo aquí, miren, esta imagen de acá, no sé si ustedes lo ven, ¿no? Esa es la posición inicial. Entonces aquí yo voy a marcar con lapicero la posición inicial. Y también importante apuntar la hora, a qué hora se empezó con el torniquete, ¿no? Para no tener confusión luego. Así es, desaflojar poco a poco, dice Miluska. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, y aquí viene la parte del shock hipovolémico. También el shock hipovolémico, miren acá, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, ya perdió mucha sangre, el paciente entonces entrará, en este caso, una quinta parte del volumen total de sangre, ¿no? Ah, ya. Ayer, ese día en la clase, como no tuvimos tiempo, por ejemplo, si un paciente tiene 4.000 mililitros, ¿cuánto es la quinta parte? A ver, esto es el 100%. ¿La quinta parte cuánto es? ¿800? A ver, no estoy segura si exactamente es 800. Ahí así está bien. Ujú. ¿Cuántos mililitros es? 800 800 mililitros. mililitros. Entonces, si una persona pierde la quinta parte del volumen total de sangre, en este caso estamos hablando de 800 mililitros, quiere decir que el diagnóstico de este paciente ya es un shock hipovolémico, ¿no? Quinta parte, no necesariamente perder 1 litro, sino ya 800 mililitros. ¿Ya? Ok, dice, entonces shock hipovolémico. ¿Dónde estamos? Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficientemente la sangre al cuerpo. Claro, el corazón al detectar que ya no tiene la misma cantidad de sangre que bombear, ¿qué va a pasar? Va a tener una incapacidad, ¿no?, de bombeo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. El shock hipovolémico normalmente surge cuando existe una hemorragia, ¿no? Frecuentemente se presenta cuando hay hemorragias, que provoca la pérdida excesiva de sangre, obviamente, ¿no? Como ocurre en los casos de heridas, cortes, accidentes de tránsito, caídas de gran altura, etc. Aproximadamente, la pérdida considerada de líquido perdido es de 1 litro de sangre a más. Ojo con esta parte, aproximadamente, no te está diciendo matemáticamente tiene que ser 1 litro, dice aproximadamente, ¿ya? Y según la teoría es la quinta parte. Por ende, si yo tengo un paciente que tiene 4.000 mililitros de sangre en su cuerpo, pues 800 mililitros no representan 1 litro. Por eso es que el texto dice aproximadamente. Entonces, 800 mililitros para un paciente que tiene 4 litros de sangre sí pertenece a un tipo de shock hipovolémico. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene shock hipovolémico? Bueno, va a presentar escalofríos, ¿no? La piel pálida, fría, húmeda o sudorosa. Es verdad, chicos. Aquí tengan cuidado, ¿no? Justamente una de las sintomatologías que presenta el paciente es que empieza a sudar frío, ¿ya? Podría tener, ¿no? Escalofríos. Ansiedad o agitación, pulso rápido, pero débil. O sea, se escucha suavecito, muy débil, muy suave, pero rápido, ¿no? O sea, suave en qué sentido? De que no se perciben fuertes los pulsos, pero está acelerado.
Respiración rápida y superficial, ¿no? Disnea se le llama, dificultad para respirar, está rapidísimo, rapidísimo respirando. Labios y uñas azuladas, color cianótico, alteración en la conciencia, mareos, vértigo, confusión. Esas son las sintomatologías de un paciente con shock hipovolémico. Ok, generalmente eso ustedes lo van a ver cuando el paciente pues está después de un accidente, después de una caída, ¿no? De una considerable altura, luego de una herida, ¿no? Podrían ustedes presentar esos síntomas. El paciente podría presentar esos síntomas. ¿Qué hacer? Bien, coloca a la víctima en posición de Trendelenburg, es decir, posición de shock. Mantener a la persona cómoda y cálida. En este caso vamos a dar un manto o un abrigo a la persona para que no pierda, para que no tenga la pérdida de calor. Voltear la cabeza de la víctima hacia un lado, ¿no? Para que en este caso no, de repente si tiene que botar la sangre por la boca, acuérdense de la hemorragia exteriorizada, ¿no? Que puede botar la sangre por un orificio natural y uno de ellos puede ser la boca. Entonces, voltear la cabeza del paciente hacia un lado para que no se ahogue y no tenga una asfixia por inmersión con su propia sangre. Y en este caso vamos a elevar los pies del paciente hacia la cabeza, ¿no? Para que la última parte en perder la sangre sea la cabeza, en este caso el cerebro. Aquí no lo están mencionando, disculpen, pero esto de aquí, la imagen refleja esto, ¿ya? Posición de elevar los pies hacia arriba, ¿no? Posición de Trendelenburg, para evitar que el paciente, pues, no tenga una pérdida abrupta, ¿no? De la sangre a nivel de la cabeza o del cerebro. Es lo mismo que en un desmayo, ¿no? Cuando un paciente se va a desmayar o sospecha de un desmayo, lo que nosotros tenemos que hacer es no perder la sangre del cerebro, así es que hay que elevar rápidamente el miembro, los miembros superiores hacia arriba, ¿no? Para evitar el desmayo o algún colapso de la situación, un colapso cerebral. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, alumnos? Con respecto a la hemorragia, qué hacer entre una hemorragia, los tipos de hemorragia, ¿no? Hemorragia capilar, venosa y arterial. Chicos, ¿alguna pregunta? Ya. Listo. Ok. Me parece que no hay preguntas. Ya. Entonces, ¿está claro, alumnos? No sé, me parece que no hay preguntas. Voy a tomar la asistencia, alumnos. Una consulta. ¿Cómo vamos aquí con la... ¿Dónde estamos? Efectos. Tan, 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 tan. Aquí. Ah, ya, sí está el foro. Pensé que no estaba el foro. Ya. Solo nos quedan 3 clases por Zoom y una práctica y se acaba el curso. Bueno, a ver, vamos a tomar la asistencia. Aquí, hoy día estamos, fin de mes 31. Acosta, Heidi. Aquino, Sharon. Bernardo, Jean-Pierre. Presente, mi.
Camones Natalie. Presente, Miss. Ok, Carranza Adela. Presente, Miss. Bien, Castrejón Jacqueline. Presente, Miss. Presente, Miss. Bien. Cos Bravo. Eustaquio Enma. Presente, Miss. Ok, Flores Gretel. Disculpe, aquí no presente, mi internet está un poco mal. Disculpe, aquí no presente, mi internet está un poco mal. Vamos por orden, por favor. Flores Gretel. ¿Dónde está? Guerra Luisa. Presente, profesora. Buenas tardes. Ok, Presente, bien. profesora. Gutiérrez Buenas Miluska. Ok, Guamán Nayeli. Presente, Miss. Ok, Guamán Alexandra. Presente, profesora. Ok, Huasco Nayeli. Presente, profesora. Huerta Juana. Profesora. Presente, Miss. Bien. López Presente, Carolina. López Oriana. Presente, Miss. Ok, Lozano Presente, Sandra. Miss. Presente, profesora. Ok. Medina Profesora. Ami. Amy. Presente, profesora. Johnny Profesora. Mucha. Presente, profesora. Ok. Peniel Profesora. Núñez. Orozco Nit. Presente, Miss. Palomares Katia. Pérez Darling. Quispe Kelly. Presente, profesora. Ok, Quispe. Presente, profesora. Ya. Quispe Presente, David. profesora. Presente. Ok. Presente. Rojas Evita. Ricaldi Juan Diego. Presente. Presente. Rocha Nicole. Presente, profesora. Rocha está. Sí, profesora, estoy acá, firmo de la garganta. Profesora, estoy acá, Ah, ya, firmo de ok. la garganta. Salazar Elizabeth. Presente, profesora. Profesora. Sánchez Grisel. Presente. Ok. Sandoval Mical. Presente, profesora. Bien. Jaicate. Presente, profesora. Presente. Ok. Yana Alicia. Presente, profesora. Bien. Zárate Profesora. Rocío. Presente, Miss. Listo. ¿Quién me dijo? Acosta. Aquino. Sí, Miss, estoy presente. Aquí no. Ya. A ver, ¿a qué hora es? ¿Estamos con la hora? Sí. Bien, alumnos, nos vemos mañana, creo, ¿no? Sí, mañana. Buen día con todos. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.